Hola mi gente, bienvenido a tu canal Mundo JFK. Cosas que quizás no conozcas de Qatar. Qatar es el país más seguro del mundo. Hay docenas de razones para querer vivir en Qatar, desde los increíbles museos y galerías de arte, hasta las fantásticas playas y parques. Pero una de las principales razones por las que la gente se muda a este país es el hecho de que es el país más seguro del mundo. Qatar tiene la tasa de delincuencia más baja, con 11,90 puntos sobre 100. Además, fue nombrada la ciudad más segura del mundo en el año 2017 y 2019. El oris árabe es el animal nacional de Qatar. Este animal, que fue salvado de la extinción de la década de 1970 por zoológicos y reservas, es el animal nacional de Qatar. Se puede encontrar en lugares muy raros, incluso aquellos donde suele ser habitual en la presencia de personas. El Mundial de Qatar marca muchas primicias históricas. La Copa del Mundo en 2022 será histórica por varias razones, ya que Qatar se convertirá en el país más pequeño y el primer país árabe en albergar dicho torneo. También será el primero que se llevará a cabo durante el invierno, la primera Copa del Mundo de carbono neutral, con una planta de energía solar que se está construyendo para alimentar el torneo, y todas las emisiones excedentes compensadas con otros proyectos. Prohibido el consumo de bebidas alcohólicas. En Qatar es prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en la calle y eventos públicos al aire libre. Ante esto, la FIFA solicitará un permiso especial para un porcentaje de venta de bebidas en la fan zona. Qatar solo tiene una licorería llamada Qatar Distribution Company, la cual es propiedad del gobierno. Aquí los residentes solo pueden comprar licor, después de pasar un proceso de aprobación y obtener una licencia por parte de la compañía para la que trabajan. Para esto se necesita una carta del patrocinador de la empresa, la cual debe incluir el sueldo mensual del solicitante, ya que solo un porcentaje limitado de este se puede destinar a la compra de alcohol. Es un delito compartir alcohol con las personas que no tienen licencia. Como turista, si tienes permitido disfrutar de tus bebidas alcohólicas y cócteles favoritos. Sin embargo, en este país rige la ley islámica, Sharia, y es un delito beber alcohol o estar borracho en público, por lo que se deben tomar en cuenta algunas restricciones importantes. Los turistas solo pueden tomar bebidas alcohólicas en los hoteles de 4 y 5 estrellas, con licencia para vender alcohol. Además, se les pedirá su pasaporte original y por supuesto tienen que cumplir con la edad mínima, que es de 21 años. Por último, deberás cuidar tu conducta y respetar los horarios de cierre de los bares de los hoteles. ¿Qué idioma se habla en Qatar? El idioma oficial de Qatar es el árabe, y también hay otro idioma que predomina en el país asiático, que es el inglés. ¿Cuál es la diferencia horaria? Debido a la cercanía entre Europa y Asia, la diferencia horaria es de 2 horas, mientras que en Sudamérica, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay, 6 horas. Colombia, Ecuador y Perú, 8 horas. Venezuela y Bolivia, 7 horas. La bebida catarí por excelencia es el chai kara. A cualquier hora del día o la noche encontrarás tiendas de té abiertas en Qatar, donde las personas piden un chai kara. Este té tradicional de Qatar se prepara a hervir las hojas con leche, agua, azúcar y cardamomo, y deja un fuego lento para intensificar el sabor, aunque algunas personas también le agregan canela, clavo, azafrán o jengibre. La versión tradicional solo lleva cardamomo. El Aeropuerto Internacional de Hamad es una galería de arte. En pocos destinos encontrarás un aeropuerto que es prácticamente una atracción en sí mismo. El aeropuerto de Doha es uno de los más increíbles y lujosos del mundo. Incluso se recomienda llegar mucho antes de las 2 o 3 horas necesarias para las salidas internacionales, simplemente para recorrer el sitio con calma.
A diferencia de otros aeropuertos, es relativamente silencioso, sin anuncios de vuelos por altavoz. Aquí hay una gran galería de arte con 20 exhibiciones permanentes y la arquitectura del edificio es genial. Si prefieres las compras, encontrarás una gran cantidad de botiquines de lujo. Además, hay un gimnasio grande con una alberca olímpica y 2 canchas de squat y un spa completo con hidroterapia. Debido al calor, los trabajadores de la construcción tienen prohibido trabajar al mediodía. En verano, el Ministerio del Trabajo de Qatar prohíbe que se realicen labores por más de 5 horas durante la mañana en espacios abiertos, y los trabajadores deben dejar de trabajar entre las 11:30 de la mañana y las 15 pm debido al calor excesivo. En esta época del año la temperatura pocas veces baja de los 32 grados centígrados en la noche y puede llegar hasta los 48 grados durante el día. El gas y el petróleo en Qatar representan más del 97% de las exportaciones de Qatar. Este país posee la tercera más grande reserva mundial de gas natural. Alcanzó así el índice de desarrollo más alto de todo el mundo árabe. Qatar es el país con más renta económica. Los residentes de Qatar son los que tienen más ingresos del planeta. El país árabe está por encima de Macao y Luxemburgo. Si te gustó mi video, dale me gusta, comparte y suscríbete. Les habló John F.